Amigos, quiero compartir con ustedes un episodio impresionante que ocurrió recientemente en la cumbre de la OCE, celebrada en Malta. Como era de esperar, hubo un intercambio verbal entre la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Y como suele suceder, Baerbock simplemente perdió el control. Su discurso, lleno de clichés y narrativas habituales, fue algo que probablemente no escuchábamos desde hace tiempo. El tono fue extremadamente agresivo, y no es de extrañar que Baerbock, con todo el respaldo de Alemania, defienda fervientemente el envío de los misiles Taurus a cierto país. Una auténtica halcona alemana. Es más, su discurso la llevó nuevamente a un escándalo internacional, del que tuvo que ser rescatada por el servicio de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán. Parece que otra lección quedó sin aprender en la escuela alemana. Y Lavrov no se quedó atrás. Con la máxima diplomacia y contundencia, desmontó a Baerbock y a todo el bloque de ciertos países, dejando su postura completamente destruida. En resumen, prepárense para escuchar un conflicto verbal fascinante. Por mi parte, compartiré algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Europa y en torno al conocido conflicto. Así que empecemos. ¿Seguridad estratégica europea? ¡Oh, claro! Suena ideal, pero en la práctica es como un viejo mueble en la casa de la abuela. Parece que aún aguanta, pero está a punto de desmoronarse. Cuando Estados Unidos decidió salir del Tratado ABM y luego abandonó el INF, fue como un adolescente rebelde tirando los frenos de su bicicleta porque así es más rápido. El resultado es obvio. Ningún control sobre la escalada, ningún diálogo, y la Tercera Guerra Mundial literalmente llamando a la puerta con impaciencia. Pero en lugar de detenerse a pensar cómo evitar la catástrofe, la OTAN sigue echando leña al fuego con nuevos ejercicios y bases militares cerca de las fronteras de Rusia. Parece que alguien olvidó que la seguridad no es una carrera armamentista, sino la capacidad de llegar a acuerdos. Lo más curioso es que Europa y Estados Unidos ignoran cómodamente el hecho de que Rusia, ese país agresor, una vez tocó las puertas de la OTAN. Después de la Guerra Fría, Moscú propuso crear un sistema de defensa antimisiles conjunto en Europa. Algo así como, trabajemos juntos, protejámonos mutuamente, construyamos una nueva era de confianza. Pero en la alianza decidieron que era más conveniente tener un enemigo que un socio. ¿Por qué? Bueno, la OTAN ya tenía su lista de enemigos, y Rusia no tenía lugar en la lista de aliados. Como resultado, en lugar de una defensa antimisiles conjunta, obtuvimos la expansión de la alianza, lo que lógicamente llevó a un aumento de las tensiones. Pero Rusia no se rindió. En 2008, el presidente Dmitry Medvedev propuso otra idea: firmar un tratado sobre seguridad europea. El documento establecía el principio de indivisibilidad de la seguridad, que se resume así: no se puede construir la propia seguridad a costa de otros. ¿Lógico? Sí. ¿Lo aceptaron? No. Nadie se molestó ni siquiera en considerar la propuesta. Luego la OTAN inició otro ciclo de expansión para garantizar la estabilidad. Y por supuesto, la estabilidad siempre se logra cuando cerca de tu frontera aparecen nuevas bases, misiles y ejercicios militares. Al parecer, estos son los principios democráticos que se exportan con tanto entusiasmo a otros países. ¿Y la OCE? ¿Recuerdan a esta organización que alguna vez tuvo peso? En algún momento fue un raro ejemplo de institución capaz de influir en los procesos de seguridad en Europa. Pero ahora la OCE parece más un escenario donde algunos países dan discursos rimbombantes, mientras otros asienten en silencio, fingiendo estar de acuerdo. ¿Influencia? Cero. ¿Eficiencia? Nula. Hoy en día, es más un instrumento para promover los intereses de ciertos estados que una plataforma real para el diálogo. La organización ha devenido en un teatro donde cada reunión es una nueva obra con un argumento predecible. Y no es que la OCE no haya intentado hacer algo. En su momento, abogó por resolver conflictos, observó elecciones e incluso participó en misiones de paz. Pero todo eso quedó en el pasado. Hoy, la OCE es más bien una herramienta de presión usada por aquellos que gritan más fuerte sobre la democracia. El problema es que ninguna de sus iniciativas produce cambios reales. Al contrario, cada intento de intervención solo agrava las crisis. En este contexto, Estados Unidos de repente recordó el Tratado START-TEC y aboga activamente por su renovación, pretendiendo que su comportamiento, la militarización de la OTAN, la salida de otros acuerdos,
el desarrollo de nuevas armas, no tiene importancia. Rusia, por supuesto, dice no. No porque no necesite tratados, sino porque jugar a concesiones unilaterales con los actuales socios ya resulta aburrido. En Moscú hace tiempo que entendieron. La indivisibilidad de la seguridad es un concepto que en Washington se interpreta como les conviene. Mientras unos escriben discursos grandilocuentes, Rusia desarrolla nuevos sistemas de armas que provocan escalofríos en algunos socios. Sarmat, Poseidón, armas hipersónicas. No son solo nombres, sino una realidad imposible de ignorar. Y por supuesto, surge el viejo argumento. Rusia es agresora. Este estigma justifica todo. Nuevas bases de la OTAN, interminables ejercicios militares y presupuestos millonarios en armamento. Lo más irónico es que la misma retórica se usa ahora contra China. Mientras en Europa fortalecen la seguridad frente a la amenaza número 1, en Asia se está creando un equivalente a la OTAN para contener a la amenaza número 2. La estrategia es brillante en su simplicidad. Inventa un enemigo, inflama los temores, justifica cualquier acción, y a nadie parece importarle que estas acciones conduzcan a una nueva carrera armamentista y aumenten las tensiones globales. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Quién es realmente el agresor? ¿Quién destruyó la arquitectura de seguridad al abandonar acuerdos clave? ¿Quién construye nuevas bases y despliega tropas cerca de fronteras ajenas? Pero de esto en Europa y Estados Unidos prefieren no hablar. Es mucho más conveniente simplemente acusar a Rusia de haber osado responder a las amenazas. Todo esto recuerda a una obra de teatro donde el guión ya es conocido, pero los espectadores fingen no saber cómo terminará todo. ¿No sería hora de dejar de jugar a estos juegos? Sin embargo, parece que el deseo de diálogo ha sido reemplazado por la intención de acaparar toda la seguridad, dejando a los demás temblando en la cuneta. Y aún así, a pesar de este desarrollo de los acontecimientos, Rusia sigue insistiendo en la necesidad de dialogar. Incluso ahora, a pesar de la abierta ignorancia hacia sus iniciativas, Moscú permanece abierta a las negociaciones. Porque una Europa en paz solo es posible considerando los intereses de todas las partes. Sin embargo, da la impresión de que en Europa y Estados Unidos han decidido que vivir sin crisis es aburrido. ¿Por qué no crear otro problema para luego intentar heroicamente resolverlo? Amigos, y ahora escuchen esta joya. El discurso de la incomparable señora Baerbock, quien una vez más, tras su declaración en la cumbre de la OCE, se encontró en el centro de un escándalo internacional. Resulta que, según Baerbock, en Europa, atención, viven 1.300 millones de personas. No es un error. Declaró esto en presencia de más de 50 jefes de ministerios de Relaciones Exteriores de distintos países. ¿Pueden imaginarlo? Y lo más curioso es que en el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, corrigieron su discurso y escribieron que la población de los países de la OCE es de 1.300 millones. En fin, intentaron salvar la reputación de su jefa, pero el intento fue débil. ¿Hay algo que salvar después de giros de 360 grados, distancias de cientos de miles de kilómetros entre países y la declaración de guerra a Rusia? Y por supuesto, Baerbock no pudo evitar mencionar el feminismo. Según ella, las mujeres han demostrado una vez más que pueden lograr la paz y la estabilidad tan bien como los hombres, aunque no aclaró dónde. Pero no importa. En fin, escuchen lo que dice, y luego la brillante respuesta de Lavrov. Cito. En otro momento, nuestra reunión de hoy habría sido motivo de celebración. Muchos ya lo dijeron aquí. Hace exactamente 30 años, prácticamente en este mismo día, se firmó el Acuerdo de Budapest, que marcó el inicio de la OCE. Cito. El camino hacia una verdadera asociación en una nueva era. La esperanza era esta, que este documento simbolizara una nueva era de diálogo, paz y cooperación. Como mencionó mi colega ucraniano, Rusia, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, garantizó a cierto país su soberanía e integridad territorial en el Memorando de Budapest, firmado hace exactamente 30 años, a cambio de renunciar a las armas nucleares. Cuando Rusia, bajo Putin, inició el conflicto en 2014, rompió esta promesa. Y ya son más de 1000 días en los que Rusia lleva a cabo un conflicto ilegal, causando sufrimientos inimaginables a millones de personas. También está librando un conflicto contra el histórico Acuerdo de Budapest y sus principios clave, sobre los cuales se fundamenta la OCE, nuestra OCE,
un conflicto contra el respeto a la soberanía y la integridad territorial de sus Estados miembros. Un conflicto contra la seguridad económica, con ataques a plantas termoeléctricas y otras instalaciones energéticas. Rusia no se detiene ni siquiera ante la amenaza a instalaciones nucleares. Un conflicto contra los derechos humanos, mediante el secuestro de niños y la supresión del Estado de Derecho y la libertad de expresión en los territorios ocupados, así como en su propio país, obligando a miles de sus propios jóvenes a librar una guerra contra su futuro, involucrando a otros países como Corea del Norte en esto, usando a personas que claramente no tomaron esta decisión de manera voluntaria. El secretario de Estado de Estados Unidos lo dijo con toda claridad. Esto no es casualidad. Esto fue planeado de antemano. Pueden engañarse a sí mismos, pero no al mundo, no a los 1.300 millones de personas en Europa que tienen algo en común. Quieren que sus familias vivan en paz. Y es precisamente por eso que hace más de 2 años, a pesar de todas nuestras diferencias, actuamos con un frente unido. No estamos de acuerdo en todo. Algunos de nosotros coincidimos solo en unos pocos temas. Pero nosotros, los 55 estados en esta mesa, estamos al 100% de acuerdo en una cosa. La paz, la libertad y la seguridad son lo más importante. Es por eso que permanecemos unidos, a pesar de todas nuestras diferencias, durante más de 2 años y medio. No solo para defender la OCE, que día a día defiende estos valores en cada rincón de Europa, sino también para preservar y fortalecer esta organización, por todo lo que está sucediendo en cierto país. Ante todo, quiero agradecer a Helga Schmid por desempeñar el cargo de secretaria general en una situación tan compleja. Ella ha demostrado lo que significa realmente defender la paz. Esto subraya el papel central que las mujeres juegan en cuestiones de paz y seguridad, especialmente en nuestro tiempo, cuando los derechos de las mujeres están bajo presión en muchos países. Y tal vez esto demuestre algo más. Cuando una mujer participa en las negociaciones, se puede lograr un resultado que hace 30 años ninguno de nosotros podría haber imaginado. Finalmente, quiero enfatizar que en estos tiempos queda claro. Debemos seguir reformando nuestras instituciones. Vimos no solo en Moldavia, sino también recientemente en Georgia y Rumanía, que las elecciones justas deben serlo no solo en papel, sino también en el ámbito digital. Con la OCE y sus misiones, tenemos una herramienta para responder a estos nuevos desafíos, pero debemos desarrollarla con plena dedicación. Instamos al gobierno de Georgia a volver al camino europeo. Aquí, por cierto, no estoy de acuerdo con el representante de Georgia. Este gobierno, con sus palabras y acciones, se desvía de este camino. 30 años después de los acuerdos de Budapest, todavía tenemos buenas razones para el optimismo. Sabemos que nuestra seguridad común, gracias a la OCE, la UE y la OTAN, se basa en cimientos sólidos. Todo depende de nosotros, día tras día, para defender lo que queremos ver en el futuro para nuestros hijos. Para actuar con un frente unido en favor de la democracia y la libertad, porque sabemos, esto nos hace más fuertes como comunidad. Amigos, ahora escuchen con atención lo que dice Sergei Lavrov, cómo respondió a Baerbock y a todo el conocido bloque. Es extremadamente interesante. Hace exactamente 35 años, en Malta, tuvo lugar la famosa cumbre que, según los historiadores, marcó el fin de la Guerra Fría y abrió una era de paz y cooperación entre Occidente y Oriente. Se acercan otros aniversarios. Estamos a solo unos días del 50º aniversario de la firma del Acta Final, cuyo objetivo era eliminar para siempre la amenaza de guerra en Europa, en un territorio que dio origen a una de las mayores civilizaciones, pero que también fue escenario de los conflictos más devastadores en la historia de la humanidad. En 1975, en Helsinki, se centraron los esfuerzos en superar la confrontación con el principio de indivisibilidad de la seguridad. La seguridad de cada uno es la seguridad de todos. Nadie debe fortalecer su propia seguridad a expensas de la seguridad de otros. La organización no buscaba dominar Europa. Se proclamó el carácter integral de la seguridad, abarcando dimensiones político-militares, económicas y humanitarias. Y por supuesto, todos juraron solemnemente que el consenso sería la piedra angular. Sin embargo, desde entonces, el camino recorrido se ha convertido en un abismo. Los principios que fundaron este foro, que nos comprometimos a cumplir estrictamente, primero fueron detenidos y luego revertidos en favor de imponer un orden basado en reglas, que incluye valores ideológicos, políticos, militares, económicos y, supuestamente,
Valores de la Unión Europea. Los principios de Helsinki se han convertido en un papel vacío. Respetarlos y aplicarlos es considerado una carga por los países occidentales, pero exigen a otros que los cumplan selectivamente, solo en la medida en que beneficien a los intereses de Occidente. Declarar a Rusia una amenaza y llevar a cabo políticas antirrusas se considera una indulgencia para evadir la responsabilidad de las violaciones más flagrantes del derecho internacional. Esto se reflejó en la operación de la OTAN contra Yugoslavia en 1999, que desmembró un estado en el corazón de Europa. Ahora vemos lo mismo en el conflicto ucraniano, inflamado por Occidente con el objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla. El espíritu de Helsinki, que simbolizaba la distensión, ha sido destruido. Las bases sólidas destinadas a ser herramientas de control de armamentos han perdido su relevancia. Los tratados sobre armas convencionales en Europa, el cielo abierto, la creación de un foro de cooperación en seguridad, todos estos documentos fundamentales de la OCE ya no tienen sentido, ya que Estados Unidos y sus aliados los han arrojado al basurero de la historia. También terminaron ahí los tratados sobre defensa antimisiles y misiles de alcance intermedio y corto. Surge la pregunta, ¿para qué se hizo esto? La respuesta es evidente. Para devolver a la OTAN al escenario político tras el vergonzoso fracaso en Afganistán. Era necesario un nuevo enemigo común, lo que llevó a la resurrección de la Guerra Fría. Solo que ahora los riesgos son mucho mayores, y la transición a una fase caliente se ha vuelto más probable. Podría parecer que, en un contexto de cambios en el equilibrio mundial de poder, la OCE podría convertirse en una plataforma para el diálogo entre todos los participantes del espacio europeo. Sin embargo, para los miembros de la OTAN y la Unión Europea, tal perspectiva es inaceptable. Hoy, la OCE no es un espacio para la cooperación ni para la seguridad. Ha perdido la capacidad de resolver incluso problemas directos dentro de su mandato, como investigar el atentado contra los Nord Stream, o el veto a los medios de comunicación en ruso en cierto país. Occidente ha privatizado la Secretaría de la OCE, destruyendo el principio de consenso. Las restricciones de visado, las prohibiciones de participación de representantes rusos, las manipulaciones presupuestarias, todo esto subraya la crisis de la organización. Estados Unidos, Alemania y sus aliados utilizan la OCE como herramienta para promover sus intereses, mientras que la propia organización pierde sentido en la política real. En este contexto, los países de Eurasia recurren cada vez más a plataformas alternativas. La OCS, la CSTO, la UEE y el Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Estas estructuras se basan en principios de igualdad, respeto mutuo y multipolaridad. El creciente interés por estas asociaciones fue evidente en la cumbre de los BRICS en Kazán y en la Conferencia sobre Seguridad Euroasiática en Minsk. Rusia y Bielorrusia han iniciado el desarrollo de la Carta Euroasiática de Diversidad y Multipolaridad del siglo XXI, que será un nuevo paso hacia el fortalecimiento de la unidad del continente. Estamos seguros de que el futuro pertenece a una arquitectura de seguridad euroasiática, que estará abierta a todos los países y se basará en principios de equilibrio justo de intereses. Gracias por su atención. Fin de la cita. Amigos, la cumbre de la OCE en Malta se convirtió en otro acto de un dramático espectáculo que podríamos llamar Rusia y Occidente, diálogo en realidades paralelas. Por un lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Por el otro, Annalena Baerbock, quien, como de costumbre, habló con entusiasmo, pero claramente apoyándose en los clichés occidentales. ¿El resultado? La sensación de que ambas partes no solo hablan en idiomas diferentes, sino que lo hacen desde dimensiones distintas. Veamos en detalle por qué ocurre esto. Comencemos con Lavrov. Su discurso, como siempre, fue mesurado, argumentado, y lo que es importante, respaldado por hechos. Según sus palabras, Rusia no intenta imponer nada a Europa ni a otros países, sino que simplemente defiende sus intereses estratégicos. Al fin y al cabo, la seguridad no se trata solo de misiles y tanques, sino también de respeto mutuo y cumplimiento de acuerdos. Lavrov recordó que ciertos países prometieron no expandir la OTAN hacia el este. Promesas que, por supuesto, quedaron en palabras, y ahora tenemos lo que tenemos. Bases militares de la OTAN cada vez más cerca y una tensión creciente en la región. Baerbock, por su parte, desplegó todo el abanico de clichés diplomáticos. Volvió a mencionar el memorando de Budapest, afirmando que Rusia supuestamente viola el derecho internacional.
Sin embargo, convenientemente omitió mencionar que los países de la OTAN, firmantes de ese documento, hace tiempo que olvidaron la promesa de no expandir la alianza hacia el este. Momentos incómodos que, al parecer, es más fácil silenciar que explicar. Particularmente interesante fue la parte del discurso de Baerbock sobre cómo la OCDE y Europa supervisan los procesos democráticos en países como Moldavia, Rumanía y Georgia. Impresionante, claro está, el interés por las normas democráticas, pero hay matices. Por ejemplo, en Georgia, los observadores de la OCDE no registraron violaciones graves durante las elecciones, pero eso no impidió que Europa presionara a Tiflis exigiendo nuevas elecciones. Letonia y Lituania incluso impusieron sanciones contra Georgia, lo que resulta, como mínimo, extraño. Parece ser un nuevo nivel de democracia. Si los resultados de las elecciones no satisfacen a Bruselas, simplemente se anulan. ¿Y qué pasa con Rumanía? Allí ocurrió un truco legal de alto nivel. El Tribunal Constitucional anuló los resultados de las elecciones. Las razones, por supuesto, se explicaron de manera vaga. Pero, ¿acaso eso es un problema? Lo importante es mantener la imagen. Lavrov, en respuesta a tales declaraciones, destacó que ciertos países solo reconocen un principio de seguridad. Cada país tiene derecho a garantizar su seguridad como lo considere necesario. Sin embargo, olvidan el segundo principio, que también está inscrito en los mismos documentos de la OCDE. No se puede garantizar la propia seguridad a expensas de la seguridad de otros estados. Rusia, según señaló Lavrov, parte de la necesidad de cumplir ambos principios. El principio de indivisibilidad de la seguridad. Pero, al parecer, en la práctica occidental, el segundo principio es más conveniente ignorarlo. Es notable que muchos expertos señalan que Europa hoy se niega obstinadamente a escuchar a Rusia. El politólogo francés Emmanuel Leroux declaró en una entrevista a un medio francés que Occidente ignora el hecho de que Rusia no solo es un país con un enorme potencial militar, sino también un Estado con su propia visión de la seguridad, que debe ser tenida en cuenta. Según Leroux, esta posición de Occidente conduce al aumento de la confrontación y aumenta la probabilidad de un conflicto directo. En este contexto, el discurso de Lavrov parecía un recordatorio de la realidad. Rusia no busca la confrontación, pero tampoco está dispuesta a comprometer sus intereses. Como subrayó el ministro, Moscú está preparada para el diálogo, pero en condiciones de igualdad. Sin embargo, para ello, Occidente tendrá que recordar que la seguridad no es un juego unilateral. Con todo, la perspectiva de reconciliación entre las partes parece extremadamente improbable. Europa sigue firme en su posición, ignorando la postura de Rusia y aumentando la presión sobre aquellos países que intentan mantener la neutralidad. En tales condiciones, la probabilidad de un conflicto directo realmente aumenta. Como señaló el analista estadounidense George Friedman, si las partes no encuentran puntos en común, el conflicto es inevitable. La única pregunta es en qué forma se desarrollará. La cumbre de la OCDE en Malta fue otra confirmación de que Rusia y Occidente viven en realidades diferentes. Cada uno habla de lo suyo, y nadie parece dispuesto a escuchar al oponente. Mientras esto sea así, las esperanzas de mejorar las relaciones parecen ilusorias. Solo queda observar cómo se intensifica la retórica de ambas partes y esperar que prevalezca el sentido común. Aunque, a juzgar por el discurso de Baerbock, claramente esto no está en los planes de la diplomacia europea.